Buenas noches, Daniel, muchas gracias por darnos esta entrevista. Bienvenido. Voy a hacer un breve resumen de tu trayectoria y si tú quieres, pues me puedes complementar en algunas cosas. Entonces, Daniel es egresado de composición de la Universidad EAFIT. Posteriormente realizó dos maestrías en Oklahoma, en la Universidad de la Ciudad de Oklahoma, en composición y dirección. Posteriormente realizó su doctorado en la Universidad Estatal de Arizona. Eh, y bueno, para ir directamente un poco a hablar sobre esta pieza, quería comentar que esta pieza que vamos a escuchar fue un encargo de la Asociación de Profesores de Música de Arizona, una pieza para piano solo en la conferencia del 2020. Eh, Actualmente pues sé que te encuentras trabajando como profesor en los Estados Unidos. Si quieres podemos complementar la información que di con que nos cuentes tu trabajo actual. Sí, pues actualmente yo dirijo un coro aquí en una iglesia. Aquí muchos músicos viven de las iglesias, entonces ese es uno de las pequeñas actividades que yo hago acá. Y hace poco comencé como profesor adjunto en Grand Canyon University, que es como la Universidad del Gran Cañón, que es una universidad aquí en Arizona donde estoy enseñando teoría de la música. Y pues también continúo estudiando. Yo estoy haciendo una especialización en dirección orquestal en una universidad de una ciudad que se llama Szczecin, en Polonia. Y continúo. Yo creo que la carrera de la música nunca termina. Siempre tenemos que seguir estudiando, estudiando. Sí, definitivamente. Hay algo que yo me encontré en tu página web para que entremos en materia sobre tus obras, y es que dice que Daniel combina la herencia latinoamericana con el lenguaje de la música clásica contemporánea. Entonces, pues ahí ya podemos empezar con la primera pregunta, que tiene que ver con, pues tu producción debe tener diversos formatos, ¿no? Pero como estamos hablando de obras para piano, quería que nos contaras sobre las obras que has escrito para piano. Claro, sí, no, en 2016 yo comencé un proyecto con una pianista brasilera que se llama Alda Music Publisher y decidimos empezar a como elaborar obras y venderlas con el fin de trabajar ritmo y trabajar ciertos elementos, no con intenciones de reemplazar el repertorio clásico que se debe estudiar, sino como piezas complementarias para el enseño de piano. Entonces, empezamos con músicas muy simples y eventualmente el proyecto fue evolucionando hasta llegar a músicas latinas específicamente, pero no necesariamente toda la música que yo compongo para este proyecto es relacionada a los ritmos de Latinoamérica. A mí me parece muy interesante que el piano clásico no explore mucho estas variantes rítmicas que se pueden encontrar. De pronto más desde un punto de vista nacionalista, sí, o sea, en Colombia hay compositores que han hecho música donde utilizan los géneros y las músicas colombianas para inspirarse, pero no es algo muy común por fuera, porque pues cada región hacen los clásicos, obviamente, el canon del repertorio clásico y de pronto lo que es normal para ellos. Pero entonces es muy interesante porque una de las obras se las mostramos en algún momento a un pianista solista, o sea, que tiene carrera y no era capaz de tocar los ritmos simples, que para nosotros son simples, pero para él como quizá nunca se encontró estos tipos de patrones de repeticiones en el piano, le pareció algo muy interesante. Entonces, Alda Music Publisher, de hecho ahora estamos publicando un libro, creo que sale de aquí al mes de noviembre, donde queremos como presentar esto a los pianistas. Quizá en Colombia no sea una cosa muy rara porque pues la gente escucha todavía música tradicional colombiana, pero en Brasil y aquí en Estados Unidos a las personas les ha gustado mucho esos ritmos colombianos.
y también algunos ritmos brasileros en los cuales yo he tenido como una pequeña cercanía. Y algunos ritmos también, Argentina, y un tango que también hice, también explorando con música a cuatro manos. Y también como compositor, digamos, las tocatas, yo tengo varias tocatas. Las tocatas me gustan más porque pues me piden más a mí como compositor. Entonces, el cómo las voy a desarrollar, cuál va a ser la estructura, versus las otras obras que son, digamos, un poco más simples. Entonces, yo trato de componer para todos los niveles y pues ahí va caminando. Yo quiero en algún momento hacer un libro solo de tocatas y estar inspirado en ritmos latinos específicamente. Ok, y ya entonces entrando directamente a hablar sobre esta pieza, Tocata Fandangueada, cuéntanos cómo están mezclando dos géneros, la tocata y el fandango, aquí. Sí. Yo crecí en Colombia tocando en las bandas sinfónicas y en las bandas sinfónicas se toca demasiada música colombiana. No es tanto el caso en las orquestas y en ese entonces, digamos, no era muy común que hubieran orquestas en municipios alejados de la zona metropolitana. En mi caso, yo estuve en la Escuela de Música de Ciudad Bolívar en Antioquia y crecí tocando toda clase de música colombiana, toda. Y el fandango en general, o no el fandango en general, la música en seis octavos me llama mucho la atención y digamos de los géneros favoritos míos es música del Pacífico, el currulao, y el fandango, ya que es de una región diferente en Colombia, hubo un tiempo que se volvió muy popular en las bandas sinfónicas y todo el mundo tocaba fandangos de Victoriano Valencia, que de hecho él está ahí en Bogotá. Entonces yo llegué al género del fandango por una obra que él tenía que se llamaba Fandanguillo, donde él combinaba el pasillo con el fandango. Y a mí en ese momento me pareció una obra bien interesante. De hecho, me parece que fue inspiración para mí para buscar la manera de volverme un compositor. Yo estaba todavía un adolescente. Y cuando yo estaba aquí, que me comisionaron la obra, me dijeron, nos gustaría que fuera una obra que tuviera raíces latinas, que tenga esa parte rítmica. Y lo primero que se me vino a la cabeza fue el fandango, porque normalmente el fandango, pues cuando lo tocan tradicionalmente es un ensamble un poco más pequeño y es sobre todo como por una cuestión de baile, de fiesta, esto en la región del Caribe. Y yo me dije a mí mismo que sería algo muy interesante, como lograr combinar este lenguaje más popular, este lenguaje más del pueblo, más de fiesta con el estilo clásico. Entonces, las tocatas son un género barroco y pues se caracterizan por mostrar un virtuosismo, una cuestión de tocar rápido, una cuestión de agilidad. Y como el fandango es rápido, me pareció que se podía acoplar muy bien. Entonces, así fue como nació la obra. Ok, ¿y cuáles dirías tú que son las características de los elementos armónicos y melódicos que estás usando? Porque, bueno, provienen del fandango, pero ¿qué caracteriza el fandango en esos dos aspectos? El fandango en Colombia, armónicamente, el tradicional, no es muy amplio. De hecho, no es normalmente dominante tónica, dominante tónica, como mucha de la música colombiana. De vez en cuando hay algún acorde por ahí en el medio, como para dar un poquito de color, pero no hay como un tratamiento armónico en detalle. Entonces, cuando yo empecé a escuchar estos fandangos de Victoriano Valencia y después que se volvió tan famoso el tema de tres clarinetes y estas músicas tradicionales, yo vi que los compositores estaban utilizando otros tipos de sonoridades. Entonces, en sí la obra gira en sol menor. La obra empieza y se mueve normalmente en ese círculo, pero yo trato de combinar esa sonoridad de quinto primero o dominante tónica
también con algunas sonoridades más, digamos, modernas, que también no es que sean muy modernas, porque la música contemporánea es basada en ruido prácticamente, si seguimos una corriente de espectralismo, pero como tratar de expandir la sonoridad y también llegar a la parte modal. Entonces, la tocata en sí es un tema A que tiene un puente a una transición a una parte B que es modal y es como más armónicamente hablando, un poco más expandida, pues se utiliza otros tipos de armonía que no son relacionadas al fandango de ninguna manera. Y tiene una pequeña recapitulación donde se vuelve al tema con algunas variaciones. Entonces es como A, B, A'. Esa es la forma del fandango. El fandango tradicional es, yo creo que más un estilo rondó, donde se queda repitiendo un mismo tema, un instrumento improvisa, y después vuelve y se repite el mismo tema, después el otro instrumento improvisa y continúa eso. Esa forma yo sí no la utilicé mucho en esta composición, pero porque ahí lo que yo estaba tratando de utilizar era una forma más tradicional dentro del canon clásico y con el género de la tocata. Me parece que el lenguaje armónico es pues mucho más rico de lo que hablamos en la música popular, que es limitado a primero, quinto. Entonces, ¿qué dirías que caracteriza las sonoridades de los acordes que usas? Alguien, no sé si estás de acuerdo, me comentó que le recordaba algo de impresionismo, no sé, los acordes, las sonoridades que usas, ¿tú qué dirías? ¿Cómo las estás enriqueciendo? Pues sí, hay algunas partes donde se podría, yo no diría impresionismo, pero de pronto por la superposición de cuartas, que hay una parte donde esto pasa que recuerda un poco al impresionismo, pero de hecho hay una tocata de Aram Khachaturian que utiliza esto y yo no considero que suene impresionista, más bien neoclásico, neobarroco, una cuestión que mezcla unas armonías más modernas o círculos tonales, porque también, aunque la obra está en sol menor, no quiere decir de que siempre me quedo en sol menor y en estos lugares estáticos. Entonces, yo sí diría que se podría pensar un poco en eso, pero no, si yo tengo que describir la sonoridad. Hay unos acordes que son un poco insistentes, ¿no? Son como acordes Sí, con novena, me sí. parece. Ujú. Sí, no, hay unas pequeñas disonancias que yo diría de pronto más inspiradas por el jazz, aunque no suena a jazz, pero unas disonancias que dan algunos colores. No necesariamente estoy teniendo un acorde de sol menor, sol, si bemol, re y está ahí, no. Tiene algunas notas que le dan un poquito de veneno, como le decimos nosotros popularmente en Colombia. Eh, También yo me inspiré mucho en la escritura de Chopin. De hecho, la parte del agitato me recuerda un poco la balada en sol menor también. Entonces, yo me inspiré un poco en la escritura de Chopin, que también es escritura del periodo romántico, pero el hombre sabía completamente cómo escribir para el instrumento. Entonces, obviamente yo miré algunos scores, yo miré algunas otras tocatas para inspirarme y para mirar cómo podía acomodar esa escritura y ese lenguaje a lo que yo estaba buscando con el fandango y la comisión pues aquí en la universidad. Ok. Y ahora quería que habláramos de la escritura desde el pianismo. Eh, fue una comisión, tú tenías previsto como más o menos, bueno, el nivel de la pieza, de dificultad y, por ejemplo, la cantidad de planos que querías utilizar en la escritura, el registro, querías, no sé, son cosas pues que yo como que he notado cuando estaba trabajando la pieza, evocar la sonoridad de las bandas también, ¿no? De las Eh, bandas de viento.
Yo diría no solo de las bandas, sino que la obra podría ser, se podría arreglar fácilmente para un ensamble sinfónico. O sea, siempre hay algunas, hay diferentes, eh, ¿cómo digo? Layers, diferentes capas pasando a la misma vez que podrían, am, que se podrían reorquestar y tener una obra sinfónica ya en un lenguaje más, eh, como, no un lenguaje, en una instrumentación mayor, perdón, sí, ahí me enredé un poquito hablando. ¿Cómo fue el proceso mío? Pues normalmente cuando yo compongo, no tengo una línea que se repite. A veces viene de una manera, a veces viene de otra, pero con esta, como yo estaba ya mirando cierto repertorio, yo traté de mirar qué es lo principal que pasa en una tocata, es el contraste entre una parte muy rápida y una parte que es como más de colores, que también podría ser más lenta y que retoma otra vez en el tema para terminar con algo parecido a lo que fue expuesto en el inicio. Entonces, para esta obra yo sí tenía como la forma estructurada antes de componerla, la pequeña introducción que se repite con algunas variaciones, entonces el tema principal, y, y la parte B, que es, digamos, la parte más lírica, la parte que es modal y donde yo estoy utilizando el registro. O sea, también la idea de la tocata es utilizar todo el registro del piano, no solo quedarme en un mismo lugar. Y me parece que al hacer eso se consigue lograr esta estética o esa escritura que la idea es mostrar digamos, un virtuosismo del instrumentista. Ok. Y bueno, tú nos adelantaste algo sobre la rítmica de la música, pero hablando concretamente sobre esta pieza, pues si quieres contarnos un poco sobre los motivos rítmicos que son más frecuentes aquí, que son como los que te dieron el material para la composición de la pieza, que provienen del fandango. Pues yo, de las músicas que yo logré escuchar tradicionalmente, el fandango tiene pequeñas células que se repiten y normalmente se empiezan como a acelerar. Entonces tiene la parte que es, a ver si me acuerdo aquí. ¿Puedo tocar? Es Claro, parte de la adelante, entrevista. sí, claro que sí. A ver. Ah. Entonces esa era la introducción y aquí empieza ya el ritmo como tal del fandango. Y aquí, perdonad por los errores, yo no estaba pensando en tocar, pero Está perfecto. vemos aquí registro, estoy utilizando la misma idea, pero con unas pequeñas variaciones. Y aquí viene la parte de quinto primero, que sería, a ver, ¿cómo es que era? Qué pena. Ah, Entonces, en esa sección tiene una cuestión que es muy idiomática del fandango y es la hemiola que pasa cuando tenemos y eso mientras estamos en el compás de 6/8 que es rápido. Ya después de esa parte empieza la sección de la sonoridad que se podría pensar como impresionista, pero a mí no me parece, pero vamos a ver.
parte que suena más polifónica. Y aquí una pequeña variación del tema principal, que sería... ah, entonces, ahí me disculpan los errores, pero de verdad yo no estaba pensando en tocar, pero me parece que es la mejor manera de explicarla. Sí. Esa es la parte A, que termina con esa cadencia, digamos, en un sol con unas pequeñas disonancias. Y aquí viene la otra parte que es modal, que también es sobreposición de quarks. Y el tema secundario. Entonces lo que está pasando en toda esta segunda parte es como ese juego de los diferentes colores que me da la misma nota, pero en diferentes lugares del instrumento, porque yo estoy simplemente tocando si bemoles, pero cómo juega solo esa nota en diferentes tesituras del instrumento, cómo juega con el color. Ya después se repite un poco esa idea con unas pequeñas variaciones y tiene la recapitulación que vendría a ser la parte de arriba. Ok. Entonces, yo diría que no es una sonoridad, o sea, la obra es tonal, no tiene cosas atonales, pero esa sonoridad como tratando de mezclar los dos mundos de algo un poco más tradicional folclórico con algunas técnicas o sonoridades más modernas del siglo XX, ni siquiera del siglo XXI. Ok. Bueno, y cuéntanos las varias obras que he visto dentro de tu producción que son para piano, ¿son contemporáneas? ¿Las escribiste como más o menos seguida? Que también son obras que, eh, que utilizas músicas del territorio colombiano o géneros pues de aquí en otras composiciones. Sí, yo creo que como yo crecí en las bandas, Sabes que yo eh, no sé por qué no se oye tan bien, por si te puedes acercar un ok, poquito a eso. bueno, Ajá. que como le estaba contando que como yo crecí tocando en las bandas, esa ese deseo por tocar música folclórica o no deseo, sino eso quedó en mí. Y yo a veces lucho también para que no me salga, digamos, un ritmo colombiano cuando tengo que hacer una obra que hay gente a la que no le gusta la música colombiana. Entonces, cuando hay alguna comisión de algo que definitivamente no puede tener un ritmo colombiano, que no puede tener una célula rítmica, yo tengo algunos, se torna un poco pesado. Entonces, sí, yo tengo una cuestión un poco nacionalista de la influencia que tiene la música colombiana en la música que yo escribo, pero también no es algo que yo siempre hago. Eh, digamos, ¿por qué trato ahora de hacerlo? Por esta cuestión rítmica, de explorar eso en el piano, que como le dije antes, no todas las personas logran tocar un ritmo que para nosotros es simple y es porque nosotros fuimos expuestos a ese ritmo. Entonces me parece que ese es el niche, esa es la parte en la que este proyecto sobresale un poco con los otros proyectos de tantos compositores y tanta gente que escribe música para piano. Eh, yo trato de componer
diferentes estilos y para diferentes ensambles, pero también hay gente a la que le gusta mucho la música latina y la piden y dicen, ah, yo me gustaría tener una obra que suene como esto y am, me mandan algún audio de una música popular y eso a mí me sirve también para guiarme. Claro, y ya entonces entrando en materia de obras para piano de las personas que están interesadas en profundizar, en conocer más tu música, eh, pues me imagino que pueden contactarte, no sé si tú tienes en tu página web la posibilidad de que la gente pueda comprar tus partituras y que nos cuentes más o menos cuántas obras podemos encontrar Ujú. y bueno, cronológicamente están escritas a lo largo de un periodo largo o ha sido un conjunto de piezas para piano que escribiste pensando en que tuvieran alguna unidad. No, ellas trabajan independientemente, entonces, o sea, como compositor, cuando yo empecé la carrera, y es uno de los pecados de los compositores, es uno cree que escribiendo para el piano, el pianista lo va a tocar. No, hay música que no es pianística, entonces, para mí conocer el instrumento, porque el piano no es mi primer instrumento, de hecho, yo comencé con saxofón. Entonces yo considero que en el momento en el que yo empecé a estudiar el piano más seriamente, que fue más o menos en el año 2016 cuando nació este proyecto, yo me di cuenta de que la música que yo escribí antes de ese 2016 no era pianística. Habían cosas que funcionaban, pero habían cosas que podían haber sido escritas mejor, idiomáticas al instrumento. Entonces, para mí también ha sido un proceso de aprendizaje, porque pues yo ahora considero el piano mi instrumento principal. Antes era el saxofón, pero ahora yo no puedo vivir sin el piano. Y las obras han venido como esa tarea de mirar que esto funcione, que sea una cuestión pianística y citando mucho los trabajos de Chopin, que yo no conozco persona que escriba mejor para el piano que este compositor. Entonces, inspirándome mucho también del repertorio, que es, digamos, la tarea que deberían de hacer los compositores. Entonces yo empecé a crear varias colecciones, varios libros. La primera fue de una colección inspirada en pájaros. Entonces, digamos, había una que se llamaba el pájaro carpintero. Entonces, el pájaro carpintero, la idea era el movimiento de la muñeca, que es muy importante en el piano. Entonces yo una vez estaba ahí pensando, y yo, pero ¿cómo puedo trabajar esto? Y llegó la idea más extraña que es, y yo dije, bueno, yo puedo convertir eso en un motivo. Y empecé. No me acuerdo ahora, pero vino esa idea y a mí me parecía que era un pájaro carpintero. Entonces, esa idea del movimiento de la muñeca. Entonces, esa fue la primera, digamos, como la primera colección. Después de eso, el profesor de piano que yo tenía en esa época me dijo, usted tiene que ponerse a hacer más música para piano. Entonces, pequeñas obras, digamos, hay una muy fácil, perdón, se puede enseñar por imitación para niños, pues que es una obra que se llama Beautiful Day, que son cuatro acordes, pero tiene el movimiento paralelo. Entonces, normalmente es utilizar los mismos dedos, pero... Y entonces también como para trabajar el sonido legato para un niño que todavía no tiene como la agilidad, pero que por lo que escucha le llama la atención. Entonces esa obra que es muy simple, en Brasil la tocan mucho, aquí en Estados Unidos hay mucha gente que la ha tocado. Y el profesor me dijo, empiece a vender su música. Y yo hice un website por allá en ese entonces y el website lo han hackeado unas 5 veces. Yo no sé qué pasa, pero ese dominio lo han No. hackeado mucho. Entonces la página en este momento no está funcionando porque yo me cansé.
Ajá, Eso requiere mucho trabajo y la empresa esta no sabían por qué seguía pasando. Entonces, a través de mi página personal tiene una sección donde dice Alda Music Publisher y cuando se clica ahí va a una página de Instagram donde nosotros postamos los alumnos tocando o algunas sugerencias del piano, eh, también, digamos, las diferentes colecciones que tenemos, porque entonces, como le dije antes, no solo son colecciones rítmicas, hay muchas son rítmicas, pero hay colecciones donde es para trabajar un sonido legato en un estilo más cantable. Tiene otra que es de superhéroes, tiene una que es de mitos y leyendas, tiene una que es de obras un poco más románticas, tiene obras a cuatro manos. Entonces, en la página de Instagram está esa información. Por ahora yo no sé si quiera volver a tener una página de Alda Music, ajá. porque verdad que eso sí, me Ok, daba mucha rabia y claro. impotencia. Bueno, Entonces, y también si las personas se quieren comunicar conmigo, nosotros tenemos algunas obras gratis que son para de formación, no son las tocatas, son obras muy simples, ajá. pero son obras con las que se pueden trabajar con niños. Entonces, Alda o muchas de las músicas que yo hice para este proyecto son de un carácter pedagógico. Ok, bueno, perfecto. Entonces ya sabemos que podemos contactarte si estamos interesados, los que estamos interesados en seguir conociendo tu música. Muchas gracias, Daniel. No, gracias a ti por la invitación.